para analizar todo esto. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es impresionante porque vos ves cómo siguen ganando guita y cómo ahora vuelven al costado de la ruta en forma de amenaza y de extorsión. Es muy interesante toda la descripción que hiciste, porque cuando uno habla de la inflación y de los precios, tenés un contexto internacional, tenés cuestiones estructurales de la economía argentina y coyunturales, y también tenés una disputa política. La inflación también es una disputa política y ahí hay que darla también. ¿Qué significa dar la disputa política? Punto 1, explicar primero. Segundo, tomar un paquete de medidas, pero contundente para enfrentar precisamente los aumentos de precios y las resistencias que se dan en los sectores de poder. Vos hablas de los productores, pero también está el complejo agroexportador, también están los supermercados, las cadenas de productos intermedios, digamos, todo lo que significan los llamados insumos difundidos, plástico, papel, acero, digamos, todo eso es parte de una disputa política dentro de un aspecto fundamental que es, como bien decías vos, el presupuesto de los hogares. Ahora bien, ¿cómo hay que dar esa disputa política? Y vos lo dijiste al final. Está claramente, digamos, estas internas dentro de una situación extraordinaria y dramática a nivel internacional que tiene su impacto en la Argentina, es impactante. Uno trata de entenderla, digamos, trata de entender esa interna política frente a una situación que igualmente es dramática. Alfredo, no se entiende y a la gente hoy no le preocupan las internas, porque es un bochorno y es una vergüenza que en un momento tan delicado existan estas internas cuando la energía tiene que estar puesta en otros, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que se está viviendo una situación extraordinaria. Claro. Una situación extraordinaria y el gobierno no tiene que desviarse de esa atención. Y una situación extraordinaria requiere soluciones extraordinarias. Esta frase es textual del presidente Alberto Fernández en su discurso del viernes. Ahora bien, se necesitan estas medidas extraordinarias. Digamos, está muy bien avanzar como se avanzó, vinculado con esa suspensión de la baja de esos 2 puntos de las retenciones para el aceite y la harina de soja, y con esa recaudación adicional, 425 millones de dólares, constituir un fondo de estabilización del trigo para garantizar el precio de la harina y por consiguiente el pan y los fideos, claramente. Y que ni siquiera toca a los productores. No lo toca, no, pero que ni siquiera toca a los productores, porque uno se pregunta, ¿a quién, qué sale? De Ángel y Patricia Bullrich, la ridícula arriba del tractor. ¿A quién defienden? No a los productores. A 8 grandes exportadores. Ahí está, a 8 grandes exportadores. Y el principal exportador es una de las empresas que era de Vicentín. Bueno. No, para entenderlo, digamos, para saber, digamos, toda esa complejidad. Ahora bien, pero es solamente del pan. Hay que entender y es fundamental. Es fundamental, pan, harinas, pan. Ahora bien, es lo sustancial. Claro, pero todo el resto, bueno, Gato, claro. Todo el resto, Gato, digamos, me parece que tiene que ser una situación amplia. Claro. Entrar de lleno sobre lo que es el impacto de la guerra sobre... Claro. Vos ahí mencionabas lo que pasa en Europa, también en Estados Unidos. Hay un problema gravísimo vinculado con la inflación. Estás hablando de potencias en Europa y Estados Unidos. Alemania. Pero ¿te imaginas que lo que pasa en países que tienen, que son pobres o no son productores de alimentos, que Argentina, por suerte, es productor de alimentos? Hay una gran preocupación a nivel mundial vinculada a una crisis alimentaria. Y en estos países, en las potencias, tenés un salto inflacionario muy, muy importante. La tasa de inflación anualizada de Estados Unidos es del 12%. Es altísima. Y Estados Unidos va a tomar medidas. Y eso va a impactar en la economía global. Por ejemplo, va a subir o acelerar la suba de la tasa de interés internacional. Y entonces eso también va a tener impacto. Pero esto es un aspecto que yo te mencionaba, que es el contexto internacional. Frente a ese contexto internacional, lo que se requiere es una explicación clara a la sociedad. Sí, digamos, nosotros lo explicamos, está bien. Claro.
Pero la verdad que el gobierno tiene que salir a explicar que hay un problema. Hoy me contaban la reunión que hoy tuvo el gobierno. Mostrábamos recién por ahí, lo podemos mostrar de nuevo, lo que hacen diariamente en la Secretaría de Comercio, que tienen alertas cuando hay alguna disparada, ¿no? Las disparadas estuvieron marcadas el 8 de marzo, ahí está, mostrarlo a pleno, el 8 de marzo, y la semana pasada, 16 y 17 y 18 de marzo, miércoles, jueves y viernes, se dispararon 3-4% de aumentos en un solo día. Hoy el gobierno los convocó a supermercadistas, a los dueños de aceiteras, de las principales... Nadie le da una explicación certera al gobierno por qué habían aumentado. Porque la estrategia frente a lo que se quiere, una guerra o una batalla frente a la inflación, tiene que ser coordinada, organizada, con una conducción vinculado con el tema precios y las medidas que se van a tomar. ¿Qué es lo que te dicen también a nivel empresarial? Es, bueno, el presidente anunció que iba a haber una guerra contra la inflación y bueno, y ellos agarraron y obviamente especulando, y por eso subieron, también, subieron los precios. Miércoles, jueves y viernes remarcaron sin ningún nada, por las dudas. Claro, pero entonces vos decís, ¿pero para qué anunciás una guerra? Y después tampoco las medidas agarras fueron, digamos, extraordinarias. Y entonces tiene que, en este caso, Culfas reunirse para decir, bueno, a ver, retrotraiga los precios para atrás. Digamos, está claro, es un aspecto central, pero esos son tropiezos en la estrategia. Esto hay que, digamos, voy a hacer un paralelismo que obviamente tiene matices, pero cuando hace 2 años ahora se cumplen 2 años de la pandemia. Hoy, del comienzo formal de la pandemia. Claro. Entonces, se tomaron medidas extraordinarias, rápidamente, el ATP y el IFE. Fueron medidas extraordinarias, fuera de agenda, fuera de registro. No estaba previsto. ¿Pero para qué? Para enfrentar una situación que era un impacto externo. Hoy también se requieren medidas extraordinarias, independientemente del Fondo Monetario Internacional, independientemente de lo que diga la oposición. Digamos, porque vos lo que tenés que cuidar es el presupuesto de los hogares, de la mayoría de la población. Y después van a hacer política, y es política, y entonces se va a subir Patricia Bullrich a un tractor, 4x4. Y bueno, pero es parte del juego, si querés, de la política. Pero mientras tanto tenés que tomar las medidas. Claro, porque además está clarito el mapa de la oposición y de los intereses. Hoy, fíjate vos, Clarín y La Nación decían amenazas del gobierno a los supermercados. Pero son los supermercados, son estos los que están amenazando a la mesa de los argentinos. Pero tienen ganancias, vos estabas mencionando, las ganancias extraordinarias. No es porque, bueno, hicieron inversiones fabulosas, es por la guerra. Claro. Digamos, cuando mencionabas el dato del trigo, y la subió soja todavía hoy, más. La soja hoy, más todavía. Claro, y la soja hoy, $700 la tonelada. Bueno, entonces esa ganancia extraordinaria, la verdad, eso se le va a quedar el bolsillo de los productores y fundamentalmente del complejo agroexportador, y después 45 millones de argentinos padeciendo el impacto de los aumentos de los alimentos pese a que sos productor de alimentos. Bueno, ahí lo que se requiere es una intervención decidida sobre la formación de precios, pero de todos los precios. Y esto es un aspecto, con eso no lo vas a solucionar, no es una cuestión mágica, son paliativos, pero tenés que intervenir sobre esa situación. Y el miércoles se vienen los anuncios entonces de esta canasta de proximidad. De proximidad, hay que ver también que una canasta que están pensando sobre los frutos, sobre los productos frescos. Frutas y verduras. También están evaluando el tema de precios máximos sobre una serie de canastas de productos, de alimentos. Me parece que lo que se requiere es un paquete completo, complejo y directo. Claro. Alfredo, muchas gracias. No, por favor, un abrazo. Gracias.